Mi nombre es Arturo Velázquez, tengo 78 años y en mi último cumpleaños, mientras esperaba que mi familia viniera a celebrar conmigo, mi propia hija Gabriela llegó con papeles de internación para llevarme a un asilo. Me dijo que ya no podía cuidarme más, que era demasiada responsabilidad y que en el geriátrico iba a estar mejor atendido. Pero lo que Gabriela no sabía es que el viejo al que estaba abandonando en su cumpleaños controlaba una fortuna de más de 5 millones de dólares y que desde ese asilo iba a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Imagínate la escena. Después de trabajar 60 años como comerciante exitoso, después de construir un imperio de negocios desde la nada, después de criar a mis 3 hijos cuando mi esposa murió joven, mi hija Gabriela me dice en el día que debería ser de celebración: «Papá, ya no podés vivir solo. Te trajimos los papeles del Hogar San Vicente. Es el mejor geriátrico de la ciudad». Como si mi cumpleaños fuera el día perfecto para regalarme el abandono. Como si después de décadas sacrificándome por mis hijos, mereciera terminar mis días entre extraños que me cambiaran los pañales por un sueldo. ¿Un geriátrico?, les pregunté mientras miraba los documentos. ¿En mi cumpleaños? «Papá», me respondió Gabriela, «sabemos que es difícil, pero es lo mejor para vos. Ya no tenés edad para vivir solo, y nosotros no podemos cuidarte las 24 horas. Pero acá viene lo que Gabriela y mis otros hijos nunca supieron. Durante todos estos años que ellos pensaban que era un viejo, que dependía de su caridad, yo había estado manejando un imperio financiero que los iba a dejar sin aliento, y desde ese asilo, usando esa fortuna, iba a enseñarles la lección más cara de sus vidas. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después de que me internaron va a hacerte replantearte todo lo que crees sobre lealtad familiar y justicia. Para que entiendas por qué esa decisión me destruyó el alma, tengo que contarte cómo llegué a ese momento terrible en mi propio cumpleaños. Mi historia no empezó siendo el viejo estorbo que había que meter en un asilo. Mi historia empezó siendo un joven ambicioso que perdió a su esposa muy temprano y tuvo que convertirse en padre y madre de 3 criaturas mientras construía un negocio desde cero. Rosa, mi esposa, murió cuando Gabriela tenía 12 años, Fernando 10 y Silvia apenas 8. Leucemia, una enfermedad que en esa época era casi una sentencia de muerte. 2 años de lucha, de hospitales, de esperanzas y desilusiones, hasta que finalmente se la llevó. «Arturo», me dijo Rosa pocas semanas antes de morir, «promete que vas a cuidar bien a los chicos, que no te vas a rendir nunca, que les vas a dar todo lo que necesiten para ser felices». «Te lo prometo», le dije sosteniendo su mano que ya estaba fría. «Van a tener todo lo que nosotros soñamos darles». Cuando Rosa murió, me quedé con 3 chicos destrozados por la pérdida de su madre y un negocio pequeño de venta de repuestos de auto que apenas me daba para vivir. Tenía 2 opciones: rendirme y buscar que alguien más criara a mis hijos, o pelear como un león para darles el futuro que merecían. Elegí pelear. Trabajé 18 horas por día durante años. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de los chicos. Los llevaba al colegio, trabajaba en el negocio hasta las 8 de la noche, volvía a casa, ayudaba con las tareas, cenábamos juntos, los acostaba con cuentos y después me quedaba despierto hasta la madrugada haciendo la contabilidad y planificando expansiones del negocio. Los fines de semana no existían para mí. Sábados y domingos trabajaba igual, pero además llevaba a los chicos a cumpleaños, al médico, al dentista, al parque, a todas las actividades que una madre habría organizado. Era papá, mamá, chofer, enfermero, maestro, cocinero, todo junto. «Papá», me decía Gabriela cuando tenía 14 años, «mis amigas me preguntan por qué vos haces todo solo, por qué no te casás otra vez». «Porque ustedes son mi prioridad», le respondía. «No necesito a nadie más. Nosotros 4 somos una familia completa. ¿Sabes? Durante años fuimos una familia perfecta. Los chicos crecieron sanos, estudiosos, unidos. Gabriela era la más responsable, siempre ayudando con sus hermanos menores. Fernando era el intelectual, siempre con la nariz metida en los libros. Silvia era la artista, siempre dibujando, cantando,
llenando la casa de creatividad. Mientras tanto, mi negocio crecía de manera espectacular. Lo que había empezado como una venta pequeña de repuestos se convirtió en una cadena de autopartes con locales en toda la ciudad. Después, invertí en bienes raíces, después en acciones, después en empresas de otros rubros. Pero mis hijos nunca vieron la prosperidad. Vivían cómodamente, pero no ostentosamente. Quería que valoraran el trabajo, que entendieran el valor del dinero, que no se criaran como niños ricos malcriados. Papá, me preguntó Fernando cuando cumplió 18 años, ¿por qué no tenemos auto último modelo como las familias de mis amigos? Porque nuestro auto funciona perfectamente, le respondí. Cuando necesitemos cambiarlo, lo cambiaremos. Lo que Fernando no sabía era que yo tenía 10 autos de lujo guardados en diferentes cocheras de la ciudad. Los había comprado como inversión, pero nunca los usé, porque no quería que mis hijos se acostumbraran al lujo fácil. Cuando llegó el momento de que estudiaran en la universidad, ahí sí no escatimé gastos. Los 3 fueron a las mejores universidades privadas del país. Gabriela estudió medicina, Fernando ingeniería, Silvia arquitectura. 3 carreras caras que pagué sin chistar, trabajando aún más duro para poder cubrir todos los gastos. Papá, me dijo Gabriela cuando se recibió de médica, gracias por todo. Sin vos nunca habría podido estudiar. Fernando me abrazó el día de su graduación y me dijo, papá, todo lo que soy te lo debo a vos. Silvia lloró cuando se recibió de arquitecta y me dijo, papá, sos el mejor padre del mundo. En esos momentos pensé que había sido exitoso en lo más importante, criar 3 profesionales exitosos y agradecidos. Pensé que el sacrificio de toda una vida había valido la pena, que equivocado estaba. Lo que no sabía era que para mis hijos yo había sido un buen proveedor, pero ahora que ya no necesitaban mi dinero, tampoco necesitaban mi presencia. Después de que se recibieron, los 3 se casaron y formaron sus propias familias. Gabriela se casó con Roberto, un médico especialista. Fernando se casó con Patricia, una abogada. Silvia se casó con Mauricio, un empresario. Todas buenas personas, todas familias prósperas. Al principio manteníamos contacto frecuente. Venían a almorzar los domingos, me incluían en celebraciones familiares, me consultaban sobre decisiones importantes. Yo me sentía parte integral de sus vidas, pero de a poco, sin que me diera cuenta, empecé a convertirme en una visita ocasional en las vidas de mis propios hijos. Los almuerzos dominicales se fueron espaciando. Las consultas sobre decisiones importantes dejaron de llegar. Las invitaciones a celebraciones familiares se volvieron escasas. Papá, me decía Gabriela cuando yo le preguntaba por qué no venían más seguido, tenemos muchas obligaciones. Roberto tiene guardias en el hospital, yo tengo pacientes, los chicos tienen actividades. Es difícil encontrar tiempo. Para ver al padre que había trabajado 18 horas por día durante 20 años para pagarles la universidad. Cuando nacieron mis nietos, pensé que las cosas iban a mejorar. Pensé que ser abuelo me iba a acercar más a mis familias. Pero fue exactamente lo contrario. Con cada nieto que nacía, yo me convertía más en un extraño y menos en una figura importante. Abuelo Arturo, me decían mis nietos cuando me veían, pero era obvio que no me conocían realmente. Me trataban con la cortesía que les habían enseñado para tratar a las visitas, no con el cariño espontáneo que deberían sentir por su abuelo. Durante los últimos 5 años, mi contacto con mis hijos se redujo a llamadas telefónicas esporádicas y visitas muy ocasionales. Pero yo lo atribuía a que estaban ocupados construyendo sus propias vidas. Nunca pensé que me veían como una carga. El primer síntoma de lo que vendría después apareció hace 2 años, cuando tuve una caída en casa y me fracturé la cadera. Fue un accidente menor, pero a los 76 años cualquier cosa se complica. Papá, me dijo Gabriela cuando salí del hospital, no podés seguir viviendo solo. ¿Qué hubiera pasado si la caída era más grave y no podías pedir ayuda? Fue un accidente, le dije. No va a volver a pasar. Pero papá, vos ya no tenés la agilidad de antes. Tenés 76 años. Es normal que empiecen a pasar estas cosas.
como si cumplir años fuera una enfermedad. A partir de esa caída, mis hijos empezaron a tratarme como si fuera un inválido que necesitaba supervisión constante. Cada vez que me llamaban, no era para preguntarme cómo estaba emocionalmente o qué planes tenía. Era para asegurarse de que no me hubiera muerto en el intento de hacer alguna actividad básica. «Papá», me preguntaba Fernando por teléfono, «¿estás tomando bien los medicamentos?», como si fuera un niño que no podía recordar tomar pastillas. «Papá», me preguntaba Silvia, «¿estás comiendo bien? ¿No necesitas que te traigamos comida?», como si fuera un indigente que no podía alimentarse solo. «Papá», me preguntaba Gabriela, «¿no se te ocurrió caerte otra vez? ¿Estás siendo cuidadoso?», como si caminar por mi propia casa fuera una actividad de riesgo extremo. Ninguno me preguntaba si estaba feliz, si me sentía solo, si necesitaba compañía. Solo se preocupaban por mi estado físico, como si fuera una mascota que había que mantener viva. También empezaron a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Gabriela contrató una empleada doméstica para que viniera 3 veces por semana. «Es por tu seguridad, papá», me dijo. «Rosa te va a ayudar con la limpieza y la comida». Rosa era una mujer mayor muy amable, pero yo no había pedido ayuda. Me había arreglado solo durante 76 años, pero de repente mis hijos decidieron que necesitaba supervisión. «Papá», me dijo Fernando, «cambiamos las cerraduras de tu casa por unas más fáciles de usar y pusimos barras de seguridad en el baño. Cambiaron las cerraduras de mi casa sin preguntarme. Pusieron barras en mi baño como si fuera un geriátrico». «Papá», me dijo Silvia, «contratamos un servicio de emergencias médicas. Si apretás este botón, viene una ambulancia automáticamente». Me dieron un botón de pánico como si fuera un prisionero domiciliario. Cada mejora que implementaban era una nueva evidencia de que me veían como un viejo chocho que no podía cuidarse solo. Y yo lo permitía porque pensaba que venía del amor, no del fastidio. El año pasado, cuando cumplí 77 años, organicé una pequeña cena en mi casa. Invité a mis 3 hijos con sus familias, preparé la comida yo mismo, decoré la mesa, compré vino caro, quería que fuera una celebración íntima y especial. Llegaron todos, pero la celebración fue una catástrofe. Mis hijos pasaron toda la noche hablando entre ellos como si yo no estuviera presente. Mis nietos estaban aburridos, jugando con sus teléfonos. Mis nueros y nueras conversaban de sus propios temas. «Papá», me interrumpió Gabriela, cuando yo trataba de contar una anécdota de mis primeros años como comerciante. «Esa historia ya la contaste varias veces, como si mis recuerdos fueran una molestia que había que evitar». «Papá», me dijo Fernando cuando yo opiné sobre la situación económica del país, «las cosas ahora son muy diferentes a cuando vos trabajabas, como si mis décadas de experiencia en los negocios no tuvieran valor». «Papá», me dijo Silvia cuando yo sugerí que podríamos hacer un viaje familiar, «vos ya no estás en edad para esas aventuras», como si cumplir 77 años me hubiera convertido en un inválido. Esa noche, después de que se fueron todos, me di cuenta de algo doloroso. Para mis hijos, yo me había convertido en una obligación molesta, una reliquia del pasado que había que visitar por compromiso, no por amor. Pero todavía pensaba que podíamos arreglar la relación. Todavía creía que era cuestión de encontrar la manera de conectar con ellos otra vez. Durante los meses siguientes, traté de acercarme más. Los llamaba más seguido, los invitaba a almorzar, les ofrecía ayuda con sus problemas. Pero cada gesto mío parecía molestarlos más. «Papá», me dijo Gabriela cuando la llamé para invitarla a cenar, «no podés llamarme todos los días. Tengo una vida muy ocupada». «Papá», me dijo Fernando cuando le ofrecí prestarle dinero para un proyecto, «ya no necesito tu ayuda financiera. Puedo arreglármela solo». «Papá», me dijo Silvia cuando traté de organizar una reunión familiar, «no todo tiene que girar alrededor tuyo. Nosotros también tenemos nuestros planes». Mis intentos de mantener unida la familia los estaban alejando más, pero yo no entendía por qué. No entendía que para ellos yo ya no era el padre exitoso que los había criado. Era un viejo pesado que no sabía cuándo retirarse. Y llegamos al día que cambió todo. Mi cumpleaños número 78. El día que debería haber sido de celebración
se convirtió en el día más humillante de mi vida. Había preparado todo para recibir a mi familia. Limpié la casa, cociné sus comidas favoritas, compré regalos para mis nietos, decoré el comedor con flores. Estaba esperando que llegaran a las 2 de la tarde como habíamos acordado. A las 2:30 sonó el timbre. Era Gabriela, pero no venía sola. Venía con Roberto y con una mujer que no conocía. «Hija», le dije abriéndole la puerta. Pensé que no venían más. «¿Dónde están Fernando y Silvia?» «Papá», me dijo Gabriela con una cara muy seria. «Tenemos que hablar. Ella es la doctora Martínez, directora del Hogar San Vicente. La doctora Martínez. En mi cumpleaños, con papeles en la mano». «No entiendo», les dije. «¿Qué está pasando?» «Papá», me dijo Gabriela sentándose en mi sillón como si fuera una reunión de trabajo. Los 3 hermanos estuvimos hablando mucho durante estas semanas y llegamos a la conclusión de que ya no podés vivir solo. «¿No puedo vivir solo?», pregunté confundido. «¿Por qué no puedo vivir solo?» «Porque tenés 78 años», me explicó Roberto como si fuera obvio. «Porque ya tuviste una caída. Porque vivís en una casa muy grande para una persona sola. Porque necesitas cuidados especializados». «Cuidados especializados», como si fuera un enfermo terminal. «Papá», siguió Gabriela, «el Hogar San Vicente es el mejor geriátrico de la ciudad. Tienen enfermeras las 24 horas, médicos de guardia, actividades recreativas, comida balanceada. Vas a estar mucho mejor cuidado». «¿En mi cumpleaños?», les pregunté incrédulo. «¿Me están pidiendo que me vaya a un geriátrico en mi cumpleaños?» «Papá», me dijo Gabriela con esa voz que usan los adultos para calmar a los niños. «El cumpleaños no tiene nada que ver. Es una decisión que teníamos que tomar hace tiempo». «¿Una decisión que tenían que tomar ustedes?», les pregunté. «¿Sin consultarme?» «Papá», intervino la doctora Martínez, «entiendo que es difícil aceptar esta transición, pero sus hijos están tomando la decisión más responsable para su bienestar, para mi bienestar, como si ellos supieran mejor que yo lo que era bueno para mí. ¿Y si yo no quiero ir?», les pregunté. «Papá», me dijo Gabriela, «ya firmamos todos los papeles. Tu habitación está lista. El traslado está programado para esta tarde». Ya habían firmado todos los papeles, sin preguntarme, sin consultarme, en mi cumpleaños. «¿Dónde están Fernando y Silvia?», pregunté. «Ellos también están de acuerdo», me dijo Gabriela. «Preferían no venir porque sabían que iba a ser difícil para todos. Preferían no venir. En mi cumpleaños, para no tener que ver la cara de su padre cuando lo mandaban a un asilo. Esa tarde, con el corazón partido en 1000 pedazos, hice mi valija con lo esencial. La doctora Martínez me explicó que en el geriátrico tenía todo lo que necesitaba, que no hacía falta llevarse muchas cosas. «Don Arturo», me dijo con sonrisa profesional, «va a ver que se acostumbra rápido. Tenemos muchos residentes de su edad que están muy contentos». Residentes de mi edad, como si la edad fuera una enfermedad que requería aislamiento. Cuando subí al auto de Gabriela para ir al geriátrico, miré mi casa por última vez. La casa donde había vivido 40 años, donde había criado a mis hijos, donde había construido mi imperio comercial. La casa de la que me estaban echando en mi propio cumpleaños. «Papá», me dijo Gabriela durante el viaje, «vas a estar mejor, te lo prometo». Pero lo que Gabriela no sabía era que el viejo al que estaba abandonando en un asilo tenía recursos para darle una lección que nunca iba a olvidar. Durante todos estos años que ella pensaba que era una carga económica, yo había estado construyendo una fortuna de más de $5 millones. El Hogar San Vicente era exactamente lo que esperaba. Un depósito de viejos, pasillos que olían a desinfectante, enfermeras que hablaban de los residentes como si fueran niños, habitaciones compartidas con otros ancianos en diversos estados de deterioro. «Bienvenido a su nuevo hogar», me dijo la directora con sonrisa falsa. «Acá va a estar muy bien cuidado». Mi nueva habitación la compartía con don Ramón, un señor de 82 años que tenía demencia avanzada y que se pasaba el día hablando con personas que no existían. La vista de mi ventana era la pared del edificio de al lado. Esa primera noche, acostado en una cama que no era mía, en una habitación que olía a medicamentos, escuchando los quejidos de don Ramón, tomé 3 decisiones que cambiarían las vidas de mis hijos para siempre.
La primera decisión fue modificar mi testamento completamente. El 80% de mi fortuna iba a ir a obras de caridad que cuidaran ancianos abandonados por sus familias. El 20% restante se lo iba a dividir entre mis nietos, pero en un fideicomiso que solo podrían tocar si demostraban respeto y cuidado hacia adultos mayores. La segunda decisión fue vender todas mis propiedades y transferir el dinero a cuentas en el exterior, donde mis hijos no podrían acceder aunque quisieran. Y la tercera decisión era la más importante. Iba a usar mi fortuna para demostrarles a mis hijos lo que habían perdido, pero de la manera más dolorosa posible. Al día siguiente de mi internación, llamé a mi abogado de confianza, el doctor Herrera. «Doctor», le dije desde el teléfono público del geriátrico, «soy Arturo Velázquez. Necesito que venga urgente al Hogar San Vicente. Tengo que hacer cambios importantes en mi testamento». «¿Don Arturo?», me preguntó sorprendido. «¿Qué está haciendo en un geriátrico?» «Mis hijos me internaron ayer», le expliqué. «En mi cumpleaños. Decidieron que ya no podía vivir solo». «¿En su cumpleaños?», preguntó escandalizado. «¿Y usted está de acuerdo?» «Doctor», le dije, «estoy tan de acuerdo que quiero premiar a mis hijos por su decisión. Quiero cambiar mi testamento para asegurarme de que reciban exactamente lo que merecen». Esa misma tarde, el doctor Herrera vino al geriátrico. Cuando vio el lugar donde me habían puesto, se quedó sin palabras. «Don Arturo», me dijo, «este lugar es deprimente. ¿Por qué sus hijos lo trajeron acá?» «Porque piensan que soy una carga que hay que depositar en algún lado», le respondí. «Pero van a descubrir que la carga que abandonaron valía más de lo que imaginaban». Redactamos el Nuevo Testamento esa misma tarde. También preparamos los documentos para vender todas mis propiedades y transferir el dinero al exterior. «Don Arturo», me preguntó el doctor Herrera, «¿está seguro de que quiere hacer cambios tan drásticos?» «Doctor», le respondí, «mis hijos tomaron una decisión drástica cuando me internaron en mi cumpleaños sin consultarme. Ahora es mi turno de tomar decisiones drásticas». Durante las siguientes semanas puse mi plan en marcha. Vendí mi casa, vendí mis locales comerciales, vendí mis departamentos de inversión. Todo en efectivo, todo transferido a cuentas bancarias en Suiza, donde mis hijos no tendrían acceso. Mientras tanto, ninguno de mis hijos vino a visitarme. Ni una llamada, ni una visita, ni un mensaje. Habían cumplido su objetivo: deshacerse del viejo molesto que les complicaba la vida. La tercera semana después de mi internación, finalmente Gabriela vino a verme. No vino por cariño. Vino porque había empezado a recibir llamadas de vecinos preguntando por qué mi casa estaba vacía y tenía un cartel de «vendido». «Papá», me dijo cuando entró a mi habitación, «¿qué hiciste con la casa?» «La vendí», le dije con total naturalidad. «¿La vendiste?», preguntó con los ojos como platos. «¿Por qué?». «Porque ya no la necesito», le expliqué. «Vos me dijiste que este iba a ser mi nuevo hogar. No tenía sentido mantener una casa vacía». «Pero papá, esa casa valía una fortuna». «Sí», le confirmé. «La vendí por $800,000. Se puso pálida. «¿Y qué hiciste con el dinero?» «Lo transferí a una cuenta en el exterior», le dije. «Para protegerlo». «¿Protegerlo de qué?» «De ustedes», le respondí mirándola fijo a los ojos. «¿De nosotros? ¿Por qué tendrías que proteger tu dinero de nosotros?» «Gabriela», le dije, «ustedes me internaron en un geriátrico sin consultarme en mi cumpleaños porque decidieron que era una carga muy pesada. ¿Te parece que he demostrado que respetan mis decisiones?» Se quedó callada. «¿Qué más vendiste?», me preguntó finalmente. «Todo», le dije. «Los 3 locales comerciales, los 4 departamentos que tenía para alquilar, el galpón industrial. Todo, todo», gritó. «Pero papá, ese era tu patrimonio». «Era mi patrimonio cuando pensaba dejárselo a mis hijos», le corregí. «Ahora que mis hijos me pusieron en un geriátrico, mi patrimonio va a tener otro destino». «¿Qué destino?» «Ya lo vas a saber», le dije, «cuando sea el momento». Esa noche Gabriela llamó a Fernando y Silvia. A la mañana siguiente llegaron los 3 juntos, desesperados. «Papá», me dijo Fernando, «Gabriela nos contó lo que hiciste. ¿Te volviste loco?» «No», le respondí tranquilamente. «Por primera vez en años estoy completamente cuerdo».
«Pero vendiste todo», gritó Silvia, «todo tu patrimonio». «Sí», les confirmé, y fue muy liberador. «¿Liberador?», preguntó Fernando. «Papá, acabas de tirar por la ventana el trabajo de toda una vida». «No», lo corregí. «El trabajo de toda una vida lo tiré por la ventana cuando me internaron en un geriátrico sin consultarme». «Papá», me dijo Gabriela, «podemos sacarte de acá. Podemos buscar otra solución». «¿Otra solución?», les pregunté. «¿Cómo cuál?». «Podés venir a vivir con alguno de nosotros», sugirió Silvia. «¿Con ustedes?», me reí. «Los mismos hijos que decidieron que era una carga muy pesada para vivir solo». «Papá, nosotros nunca dijimos que eras una carga», protestó Fernando. «¿No?», les pregunté. «Entonces, ¿por qué me internaron sin consultarme? ¿Por qué ninguno vino a visitarme en 3 semanas? ¿Por qué recién aparecen cuando se enteran de que vendí las propiedades?». No supieron qué responder. «Papá», me dijo Gabriela cambiando de estrategia, «entendemos que estés enojado, pero tirar todo tu dinero no es la solución». «¿Quién dijo que tiré mi dinero?», les pregunté. «Bueno, lo transferiste al exterior. Lo protegí», los corregí. «Lo puse donde nadie puede tocarlo sin mi autorización». «¿Y cuánto dinero protegiste?», me preguntó Fernando con curiosidad. «¿Cuánto piensan que tenía?», les pregunté divirtiéndome. «No sé, $1 millón», arriesgó Gabriela. «Más», les dije. «¿2 millones?», preguntó Silvia. «Más», repetí. «¿Cuánto más?», gritó Fernando. $5.400.000, les dije disfrutando cada segundo de su shock. Silencio total. Los 3 se quedaron con la boca abierta, mirándome como si hubiera dicho que era un extraterrestre. $5 millones, balbuceó Gabriela. $5.400.000, les corregí, para ser exactos. «¿Pero cómo? Nosotros nunca supimos que tenías tanto dinero». «Porque nunca se molestaron en preguntarme», les dije. «Durante años asumieron que era un viejo que vivía de una jubilación miserable». «¿Y dónde está ahora todo ese dinero?», me preguntó Fernando. «En cuentas bancarias en Suiza», les informé, «completamente inaccesibles para ustedes». «¿Inaccesibles?», preguntó Silvia. «¿Por qué inaccesibles?». «Porque ustedes ya demostraron que no me respetan», les expliqué. «¿Qué me hace pensar que iban a respetar mi dinero?». «Pero papá, nosotros somos tus hijos», gritó Gabriela. «Mis hijos me habrían consultado antes de internarme», les respondí. «Ustedes son solo las personas que me abandonaron en un geriátrico en mi cumpleaños». Los días siguientes fueron un carrusel de visitas desesperadas. Mis 3 hijos se turnaban para venir a verme, cada uno con una estrategia diferente para convencerme de que cambiara de opinión. Gabriela usó la estrategia del arrepentimiento dramático. «Papá, no podemos dormir de la culpa, no podemos comer, estamos destruidos por lo que te hicimos». Fernando usó la estrategia de la negociación. «Papá, si volvés con nosotros, te prometemos que las cosas van a ser diferentes. Te vamos a incluir en todas las decisiones familiares». Silvia usó la estrategia del chantaje emocional. «Papá, los chicos preguntan por vos todos los días. No entienden por qué el abuelo está en un lugar así. Están sufriendo mucho». Pero había una estrategia que no usó ninguno, la del reconocimiento genuino de lo que habían hecho mal. Ninguno me dijo: «Papá, nos damos cuenta de que te tratamos como si fueras un estorbo». Ninguno me dijo: «Papá, entendemos que internarte sin consultarte fue una crueldad». Ninguno me dijo: «Papá, nos avergonzamos de haberte abandonado en tu cumpleaños». Todas sus disculpas eran del tipo: «Perdón si te sentiste mal». No, «Perdón por haberte tratado mal». La diferencia es enorme. Un mes después de mi internación recibí una visita inesperada. Era mi antiguo contador, Carlos Mendoza. «Don Arturo», me dijo cuando entró a mi habitación, «¿qué está haciendo en este lugar?». «Carlos», le respondí, «mis hijos decidieron que este era el mejor lugar para mí». «¿Sus hijos?», preguntó escandalizado. «Los mismos hijos que usted crió solo después de que muriera doña Rosa». «Los mismos», le confirmé. «Don Arturo», me dijo sentándose en la silla de plástico al lado de mi cama, «vine porque me enteré de que vendió todas sus propiedades». «¿Es verdad?». «Es verdad», le confirmé. «Y puedo preguntar por qué». «Porque decidí que mis hijos no merecen heredar ni un peso de lo que construí», le expliqué.
Carlos se quedó pensativo durante un rato. «Don Arturo», me dijo finalmente, «¿usted sabe que sus propiedades comerciales están valuadas por debajo del precio real?» «¿Qué querés decir?» «Quiero decir que los locales que usted vendió en $3 millones valen al menos 5 millones en el mercado actual. La zona se revalorizó muchísimo en los últimos 2 años». «¿5 millones?» pregunté sorprendido. «Como mínimo», me confirmó, «y eso sin contar el potencial de desarrollo futuro. Hay planes para construir un shopping center justo enfrente». «Un shopping center». Mis antiguos locales iban a valer una fortuna en pocos años. «Carlos», le dije, «¿vos sabés quién compró mis propiedades?» «Sí», me respondió, «fue un grupo inversor extranjero. Pagaron en efectivo y compraron todo en una semana. Grupo inversor extranjero. Gente que había reconocido el valor real de lo que yo había vendido barato por la desesperación de proteger mi dinero de mis hijos. Esa noche no pude dormir. No por arrepentimiento de haber vendido, sino porque me di cuenta de que había sido demasiado generoso con mis hijos. Había vendido propiedades por menos de lo que valían para castigarlos por haberme abandonado, pero ellos ni siquiera sabían lo que habían perdido realmente. Al día siguiente, llamé nuevamente al doctor Herrera. «Doctor», le dije, «necesito hacer una modificación más en mi testamento». «¿Qué tipo de modificación, don Arturo?» «Quiero agregar una cláusula especial», le expliqué. «Quiero que mis hijos se enteren del valor real de las propiedades que vendí, pero solo después de mi muerte». «¿Para qué quiere que se enteren?» «Para que sepan exactamente cuánto perdieron por haberme tratado como basura», le respondí. Esa misma semana, mis hijos intensificaron sus visitas. Era obvio que habían elaborado un plan coordinado para ablandarme. «Papá», me dijo Gabriela el lunes, «contraté un arquitecto para adaptar mi casa. Vamos a hacer una habitación especial para vos con baño privado y todo». «Papá», me dijo Fernando el martes, «hablé con el jefe de traumatología del hospital. Dice que podés hacer una rehabilitación completa y volver a caminar perfectamente». «Papá», me dijo Silvia el miércoles, «los chicos están haciendo dibujos para decorar tu cuarto nuevo. Están muy emocionados con que vengas a vivir con nosotros». Cada uno me ofrecía algo diferente, pero todos me ofrecían lo mismo: la posibilidad de volver a ser su responsabilidad, su carga, su problema que había que gestionar. «¿Y mi dinero?», les pregunté a los tres. «¿Qué va a pasar con los 5 millones de dólares?» «Papá», me dijo Gabriela, «ese dinero es tuyo. Vos decidís qué hacer con él». «Incluso si decido donarlo todo», les pregunté. «Incluso si decidís donarlo todo», me confirmó Fernando, aunque era obvio que le dolía decirlo. «¿Y si decido no dejarles nada en herencia?», insistí. «Es tu decisión», me dijo Silvia, pero se le notaba el esfuerzo que le costaba pronunciar esas palabras: mentirosos. Los tres estaban actuando, fingiendo que no les importaba el dinero, cuando era obvio que solo habían vuelto a mi vida cuando descubrieron que era millonario. 2 meses después de mi internación, decidí poner a prueba a mis hijos de la manera más cruel posible. «Doctor Herrera», le dije por teléfono, «quiero que haga una llamada anónima a mis hijos. Dígales que Arturo Velázquez tuvo un infarto en el geriátrico y que está internado en terapia intensiva». «¿Don Arturo?», preguntó confundido. «¿Para qué quiere que haga eso?» «Para ver cuánto tardan en aparecer cuando piensan que me estoy muriendo», le expliqué. «Pero, don Arturo, eso es muy cruel». «Doctor», lo interrumpí, «ellos fueron crueles conmigo cuando me internaron en mi cumpleaños. Ahora es mi turno». El doctor Herrera hizo la llamada el viernes a las 3 de la tarde. Según me contó después, les dijo que yo había tenido un infarto masivo, que estaba en terapia intensiva y que los médicos no sabían si iba a sobrevivir. Gabriela llegó al geriátrico a las 3:30, 30 minutos después de la llamada. Venía corriendo, desesperada, con lágrimas en los ojos. «¿Dónde está mi papá?», le gritó a la enfermera. «¿Dónde está Arturo Velázquez?». «Su papá está en su habitación», le respondió la enfermera confundida. «¿Por qué?». «Pero me dijeron que había tenido un infarto». «No, señora, su papá está perfectamente bien. Está jugando al ajedrez con don Ramón». Cuando Gabriela entró a mi habitación y me vio sentado tranquilamente jugando ajedrez, se quedó paralizada. «Papá», me dijo con voz quebrada, «¿estás bien?». «Perfectamente», le respondí sin levantar la vista del tablero. «¿Por qué?».
Me dijeron que habías tenido un infarto. No, le dije, no tuve ningún infarto. Solo quería ver cuánto tardabas en aparecer cuando pensabas que me estaba muriendo. Se puso pálida. ¿Vos hiciste que me llamaran? Sí, le confirmé. Y tardaste 30 minutos. No está mal para alguien que no me visitó en 2 meses. Papá, esto es horrible, me dijo empezando a llorar. ¿Cómo podés hacerme esto? Gabriela, le dije finalmente mirándola a los ojos, ¿te parece más horrible esto que internar a tu padre en un geriátrico en su cumpleaños sin consultarle? No supo qué responder. Fernando llegó 1 hora después de la llamada. Silvia llegó 2 horas después. Ambos con las mismas caras de desesperación, ambos creyendo que yo me estaba muriendo. Papá, me dijo Fernando cuando se dio cuenta de que estaba perfectamente bien, ¿por qué hiciste esto? Para comprobar algo, le respondí. ¿Qué cosa? Que ustedes solo se preocupan por mí cuando piensan que van a perderme, les expliqué. Cuando creen que estoy bien, no me visitan. Cuando creen que me estoy muriendo, vienen corriendo. Eso no es justo, protestó Silvia. ¿No es justo?, les pregunté. ¿Saben qué no es justo? Que un padre tenga que fingir que se está muriendo para que sus hijos vengan a verlo. Esa noche, los 3 se quedaron en el geriátrico hasta muy tarde. No porque quisieran pasar tiempo conmigo, sino porque se sentían culpables. Culpables por haber caído en mi trampa. Culpables por haber demostrado que solo aparecían cuando había una crisis. Papá, me dijo Gabriela antes de irse, prométeme que no vas a volver a hacer algo así. Te prometo, le dije, que no voy a volver a hacer algo así si ustedes me prometen que van a venir a visitarme regularmente, no solo cuando piensan que me estoy muriendo. Te lo prometemos, dijeron los 3 al unísono. Pero yo sabía que eran promesas vacías. Sabía que en 1 semana iban a volver a sus rutinas y que yo iba a volver a ser el viejo olvidado en el geriátrico. Y efectivamente, así fue. Durante la semana siguiente vinieron todos los días, pero después empezaron a espaciar las visitas otra vez. Primero cada 2 días, después 2 veces por semana, después 1 vez por semana. 3 meses después de mi internación, tomé la decisión final. Era hora de ejecutar la parte más importante de mi plan. Llamé al doctor Herrera y le pedí que preparara todos los documentos legales para la donación de mi fortuna. También le pedí que preparara una conferencia de prensa para anunciar públicamente mi decisión. ¿Una conferencia de prensa?, me preguntó sorprendido. ¿Para qué quiere hacer eso? Porque quiero que toda la ciudad se entere de lo que mis hijos me hicieron, le expliqué. Y quiero que se entere de mi respuesta. Don Arturo, ¿está seguro? Una vez que haga esto público, no va a poder dar marcha atrás. Doctor, le dije, estoy más seguro de esto que de cualquier decisión que haya tomado en mi vida. La conferencia de prensa se organizó para el viernes siguiente en el salón del hotel más importante de la ciudad. Invitaron a todos los medios locales, a representantes de las organizaciones benéficas que iban a recibir mi dinero, y por supuesto, a mis 3 hijos. Señores, dijo el doctor Herrera abriendo la conferencia, estamos acá para anunciar la donación más grande en la historia de nuestra ciudad. El señor Arturo Velázquez ha decidido donar $5.400.000 a obras de caridad. Murmullos en el salón. Los periodistas empezaron a tomar notas frenéticamente. Pero antes de anunciar los detalles de la donación, siguió el doctor Herrera. El señor Velázquez quiere explicar las razones de su decisión. Me acerqué al micrófono. En primera fila estaban mis 3 hijos, con caras de pánico absoluto. Buenos días, empecé. Mi nombre es Arturo Velázquez. Tengo 78 años y durante los últimos 3 meses he estado viviendo en el Hogar San Vicente. Más murmullos en el salón. ¿Por qué un hombre con $5 millones está viviendo en un geriátrico?, pregunté retóricamente. Porque mis propios hijos decidieron internarme ahí sin consultarme, en el día de mi cumpleaños. Silencio total en el salón. Los periodistas escribían como locos. Durante 60 años trabajé para construir una fortuna que pensaba dejarles a mis hijos. Trabajé 18 horas por día cuando eran chicos. Me sacrifiqué para darles la mejor educación. Nunca me casé otra vez para concentrarme completamente en ellos. Pero cuando llegué a los 78 años,
en lugar de cuidarme con amor en mis últimos años, decidieron que era una carga muy pesada y me depositaron en un geriátrico como si fuera un mueble viejo. Pude ver que Gabriela estaba llorando. Fernando tenía la cabeza entre las manos. Silvia miraba el piso. Por eso decidí que mis hijos no merecen heredar ni un peso de lo que construí. Toda mi fortuna va a ir a organizaciones que realmente cuidan a los ancianos con dignidad y respeto. Quiero que mi historia sirva de ejemplo, continué. Quiero que otros hijos entiendan que los padres no somos desechables, que la vejez no es una enfermedad que requiere aislamiento, que el amor filial no es opcional. Y quiero que otros padres entiendan que nunca es tarde para poner límites, que no tienen que aceptar maltratos solo porque vienen de la familia, que la dignidad no se negocia. Terminé mi discurso y volví a mi asiento. El salón explotó en preguntas, flashes de cámaras, ruido de periodistas tratando de entrevistar a mis hijos. Gabriela se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Papá», me dijo, «¿de verdad vas a hacer esto?» «Ya está hecho», le respondí. «Los papeles están firmados, el dinero ya fue transferido». «¿Todo?», preguntó Fernando. «Todo», le confirmé. $5.400.000 para organizaciones que cuidan ancianos abandonados por sus familias. «¿Y para nosotros?», preguntó Silvia. «Para ustedes», les dije. «Les dejo exactamente lo que ustedes me dieron a mí. Nada». Al día siguiente, la historia salió en todos los diarios locales. Millonario dona toda su fortuna después de ser abandonado por sus hijos en un geriátrico. La venganza del abuelo millonario. $5 millones perdidos por falta de amor filial. La repercusión fue enorme. Me llamaron de programas de televisión, de radios, de diarios nacionales. Todos querían entrevistar al abuelo vengativo que había desheredado a sus hijos. Pero la entrevista que más me marcó fue la que me hizo una periodista joven de un canal local. «Señor Velázquez», me preguntó, «¿no cree que su decisión fue muy extrema? Al fin y al cabo, sus hijos solo querían lo mejor para usted». «Señorita», le respondí, «¿usted tiene abuelos?» «Sí», me dijo. «¿Los ama?» «Por supuesto». «¿Los visitaría si estuvieran en un geriátrico?» «Todos los días», me respondió sin dudar. «Exactamente», le dije. Esa es la diferencia entre amar a alguien y tolerarlo como una obligación. Esa entrevista se volvió viral. La vieron millones de personas y generó un debate nacional sobre el trato a los adultos mayores. Recibí miles de cartas de apoyo, ancianos que me contaban historias similares, jóvenes que me prometían que nunca iban a tratar así a sus padres, familias que me agradecían por haberles abierto los ojos, pero las cartas que más me emocionaron fueron las de mis nietos. Cartas escritas a mano sin ayuda de sus padres, donde me decían que me querían, que no entendían por qué había pasado todo eso, pero que respetaban mi decisión. «Querido abuelo», me escribió Sofía, la hija de Gabriela, «mamá llora todos los días desde que donaste el dinero, pero yo entiendo por qué lo hiciste. Si yo fuera grande y tuviera hijos, nunca te habría puesto en un geriátrico. Te habría cuidado con amor toda la vida». Esa carta me hizo llorar. Lloré por todo lo que había perdido, pero también lloré de felicidad, porque al menos mis nietos habían entendido la lección. 6 meses después de la donación, las organizaciones benéficas empezaron a mostrar los resultados de mi contribución. Habían construido 2 hogares de ancianos nuevos, habían capacitado a cientos de enfermeros especializados en geriatría, habían creado un programa de visitas domiciliarias para ancianos solos. «Don Arturo», me dijo María Fernández, directora de la Fundación Corazón Dorado, «gracias a su donación, estamos cuidando a más de 500 ancianos que habían sido abandonados por sus familias. 500 ancianos como yo, que habían sido descartados como basura por los hijos que habían criado con amor». También empecé a recibir invitaciones para dar charlas en colegios, universidades, centros comunitarios. Hablaba sobre mi experiencia, sobre la importancia del respeto a los mayores, sobre las consecuencias del abandono filial. «Jóvenes», les decía a los estudiantes universitarios, «sus padres no son máquinas de hacer dinero que se desechan cuando dejan de ser útiles. Son personas que merecen amor y respeto hasta el último día de sus vidas.
Adultos, les decía a los padres de familia, no sacrifiquen toda su vida por hijos que los van a abandonar en la vejez. Construyan su propia dignidad, exijan respeto, pongan límites. Mis charlas también se volvieron famosas. Me invitaban de otros países para contar mi historia. El caso Velázquez se estudió en facultades de trabajo social, en seminarios de bioética, en congresos de geriatría. Un año después de mi internación decidí irme del Hogar San Vicente. No porque mis hijos me ofrecieran alternativas, sino porque había juntado suficiente dinero de mis charlas para alquilar un departamento pequeño pero cómodo. «Don Arturo», me dijo la doctora Martínez cuando le informé mi decisión, «¿está seguro? ¿Acá está cómodo, bien cuidado?» «Doctora», le respondí, «he estado cómodo, pero no he sido feliz. Quiero pasar mis últimos años viviendo como una persona libre, no como un interno». Mi nuevo departamento era pequeño, pero tenía algo que el geriátrico nunca tuvo: dignidad. Era mi espacio, donde yo tomaba las decisiones, donde nadie me trataba como un paciente. Contraté una empleada doméstica que venía 2 veces por semana, no porque no pudiera cuidarme solo, sino porque podía permitírmelo y porque era cómodo. También contraté un chofer para los días que no me sentía con ganas de manejar. Pero lo más importante, establecí mi propia rutina, mis propios horarios, mis propias reglas. Me levantaba cuando quería, comía lo que se me antojaba, recibía las visitas que elegía recibir. Y sí, mis hijos vinieron a visitarme a mi departamento nuevo. No seguido, pero vinieron. Ya no con la desesperación de los primeros meses después de la donación, sino con una actitud diferente, más respetuosa, más humilde. «Papá», me dijo Gabriela la primera vez que vino a mi departamento, «este lugar está muy lindo». «Gracias», le respondí. «Es cómodo para una persona sola». «¿No te sentís solo?», me preguntó. «No», le dije honestamente. «Prefiero estar solo con dignidad que acompañado sin respeto». Las visitas de mis hijos se volvieron más auténticas después de que perdieron la esperanza de recuperar la herencia. Ya no venían con estrategias para convencerme. Venían porque se habían dado cuenta, tarde pero se habían dado cuenta, de que me habían perdido. «Papá», me dijo Fernando hace 6 meses, «quiero pedirte perdón. De verdad, no por el dinero, sino por haberte tratado como si fueras una carga». Era la primera vez que uno de mis hijos reconocía realmente lo que habían hecho mal. «¿Y qué te hizo darte cuenta?», le pregunté. «Patricia», me respondió. «Mi esposa me dijo algo que me abrió los ojos. Me dijo, Fernando, si vos trataras a tu papá con la mitad del respeto que le tenés a tu jefe, él nunca se habría sentido abandonado». Su esposa había entendido algo que él no, que el respeto no depende de la utilidad, sino del valor intrínseco de la persona. El mes pasado recibí una noticia que me llenó de satisfacción. Carlos Mendoza, mi antiguo contador, me informó que las propiedades que había vendido por 3 millones habían sido revendidas por 8 millones de dólares. «Don Arturo», me dijo por teléfono, «el grupo inversor que compró sus locales los acaba de vender. El shopping center se construyó y la zona se revalorizó como habíamos previsto. 8 millones de dólares. Mis hijos habían perdido 8 millones de dólares por haberme tratado mal. La lección había sido aún más cara de lo que yo había calculado. ¿Sabe quién los compró ahora?, le pregunté a Carlos. «Una cadena internacional de supermercados», me respondió. «Van a construir el hipermercado más grande de la región. Mis antiguos locales iban a convertirse en el centro comercial más importante de la ciudad. Todo el dinero que mis hijos habían perdido por haberme faltado el respeto». Esta mañana, mientras tomaba café en la terraza de mi departamento, pensé en todo lo que había pasado en estos 2 años. ¿Valió la pena tomar decisiones tan drásticas? Absolutamente sí, porque por primera vez en años vivo con dignidad, porque demostré que los padres no somos desechables, porque mi historia sirvió para que miles de familias repensaran la forma de tratar a sus mayores. ¿Me duele haber perdido la relación con mis hijos? Sí, por supuesto, pero perdí una relación que ya estaba envenenada por la falta de respeto. A cambio, gané algo más valioso, mi autoestima. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia de principio a fin, quiero preguntarte algo.
¿Cuántas veces has permitido que tu familia tome decisiones sobre tu vida sin consultarte? ¿Cuántas veces has aceptado ser tratado como una carga por mantener la armonía familiar? Porque hay algo que aprendí a los 78 años, algo que me hubiera gustado aprender mucho antes. La familia que te ama de verdad nunca te va a hacer sentir como un estorbo. Y la familia que te hace sentir como un estorbo no merece tu lealtad incondicional. Si alguien en tu familia te está tratando como si fueras un problema que hay que resolver, si alguien está tomando decisiones sobre tu vida sin consultarte, si alguien te está faltando el respeto porque cree que no tenés opciones, quiero que sepas una cosa: siempre tenés opciones. Yo decidí usar mi dinero para enseñar una lección sobre dignidad y respeto. Decidí que era mejor perder una herencia que perder el alma. Decidí que ningún vínculo familiar justifica el maltrato. Mis hijos aprendieron que las acciones tienen consecuencias, que tratar mal a los padres sale muy caro, que el amor filial no es una obligación que se cumple de mala gana, sino un privilegio que se ejerce con honor. Y lo más importante, mis nietos crecieron sabiendo que los abuelos merecen respeto, no lástima, que la vejez no es una enfermedad, sino una etapa de sabiduría, que nunca es aceptable abandonar a quien te dio la vida. Contame tu historia, contame desde qué país me estás escuchando, contame si vos también has tenido que poner límites con familia que no te valoraba, porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero dejás cuando te morís, sino cuánto respeto exigiste mientras vivías. Y ese respeto nadie te lo puede quitar. Solo vos se lo podés regalar a gente que no lo merece. Los últimos años de tu vida pueden ser los mejores años de tu vida, pero solo si estás dispuesto a pelear por tu dignidad. Yo peleé, gané, y ahora vivo como el rey de mi propia vida. Y esa corona, créeme, no tiene precio.